¿Por qué es tan difícil bajar de peso? La mayoría de las personas que lo intentan, no una, sino dos, vienen de una sensación de fracaso. ¿Tengo que dormir bien para bajar de peso? Tienes que dormir bien no solo para bajar de peso, para bajar tus niveles de estrés, para que el ejercicio que tú hiciste tenga un proceso funcional, para que todo lo que tu cuerpo necesita depurar tenga este periodo de tus 24 horas. La alimentación puede prevenir quizá algunas enfermedades crónicas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que revelan que ciertos tipos de alimentos favorecen, ayudan y pueden prevenir. Hoy en Pensar Podcast nos acompaña Adrián Rebolledo, un hacker de la nutrición. Desde su experiencia nos hablará acerca de cómo cambiar nuestro estilo de vida de una manera equilibrada y saludable. Entre sus pacientes, a través de sus años de experiencia, se encuentran personas con padecimientos como cáncer, esclerosis múltiple o también enfermedades cardiovasculares. Acompáñanos a escuchar a un gran experto, técnico, psicólogo y también nutricionista acerca de cómo tener una vida balanceada y equilibrada. Y finalmente, nos dejará pensamientos positivos y saludables aquí en Pensar Podcast. Adrián Rebolledo, cambias vidas a través del cuerpo físico, a través de la mente, tienes muchos testimonios, eres nutriólogo, especialista. Bienvenido a Pensar Podcast. Sergio, muchas gracias. Un honor que puedas darme este espacio para que podamos conversar, platicar, dialogar, pensar realmente qué es lo que está pasando en una situación tal vez que aqueja a la población hoy en día, que tal vez muchos creen que es algo que se debe de minimizar, pero pues realmente tiene un gran impacto colectivo por todo lo que lleva de transiciones para el estado de salud, tanto social como individual, y pues a platicarle para ver qué es lo que podemos rescatar. Fíjate que ahorita en tu introducción dijiste la palabra pensar, y justamente Pensar Podcast se dedica a llegar a comunidades para generar pensamientos positivos y saludables. Yo quisiera discurrir en tu mente porque sé que también eres psicólogo y quisiera consultar contigo de estos 3 meses atrás, ¿cuáles han sido aquellos pensamientos que han revoloteado tu mente? Específicamente, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es aquello que quizá no te deja dormir? ¿O qué es aquello que tiene muy clavada tu mente durante estos 3 meses? ¿Cuál ha sido ese pensamiento, Adrián? Lo que tal vez pudiera decirte que está presente, que es una constante y que es algo por lo cual trato de esmerarme para todas las personas que llegan conmigo, es el que las personas cambien sus hábitos para tener una calidad de vida. Hoy en día está muy presente todo este modismo acerca de todo lo que son cambios en composición corporal, querer tener un estilo de vida, pero tal vez como réplica, no tal vez como algo meramente personal, que no sea más allá de, quiero una transición de 3 meses, 6 meses, la playa, verano, sino que la población hoy en día descuida mucho la parte de lo que viene siendo su alimentación, y no sé por qué las personas no tienen ese pequeño grado de conciencia de decir, quiero llegar a un punto de mi vida donde no necesite realmente medicamentos, donde no necesite estar invirtiendo realmente en profesionistas de la salud cada 3 meses, cada 2, cada mes. Entonces, es algo alarmante que las personas hoy en día no puedan crear un poco de concientización individual y colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque los nichos familiares son un factor muy trascendental para un apego adecuado a un tipo de tratamiento, y que lo colectivo, en donde las personas están en algún lugar, digamos una institución, y muchos dicen, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no un poco? ¿Por qué no solamente por un día te das esto? Cuando saben que tienen unas condiciones que se deben de estar muy puntuales para evitar que se convierta en algo crónico, en algo agudo. Y pues digo, es algo que todavía trato de descubrir en todos estos individuos, todas estas personas, cómo hacerles comprender, no tanto enseñarles, sino que podamos entrar en un contexto de una sincronía en donde yo te explico a base de que tú puedas comprenderlo mejor y que tú lo repliques en una manera que se vuelva factible, que no sea pesado, que no sea tan monótono. Y se puede decir que eso es lo que más aqueja hoy en la población, que al menos yo puedo estar teniendo un contacto. Oye, Adrián, a ver, hablabas ahorita de nichos familiares. Los problemas entonces que tenemos en nuestra, digamos, estilo de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra salud, en nuestra nutrición,
pueden venir desde los ejemplos familiares que tenemos, de donde somos niños, de una cuestión cultural familiar. Lo principal que algunos no toman como parteagua de cómo comemos es el hecho de que los abuelos, los padres, siempre les enseñan a cómo comer. Hoy en día está un tema muy importante que es la obesidad infantil y la diabetes infantil. Entonces, todos le asocian este tipo de situaciones clínicas al gen. Es que porque fui obeso, fui diabético, fue mi papá, fue mi abuelo, yo lo voy a heredar. Y eso es realmente algo muy difícil de poder crear como real, porque no es algo que tengas tú predispuesto desde el momento en el que naces. Es el cómo te están enseñando a tratar de consumir los vegetales, las frutas, cereales integrales. Y muchas familias, yo te puedo decir que no lo hacen. O sea, es de un sándwich, un hot cake. Sí, claro, le mandan una cantidad de fruta enorme, unos hot cakes al niño. Y entonces esto el que nos enseñaron, porque yo me acuerdo que en la primaria nos enseñaban el plato del buen comer, ¿no? Dividido en legumbres, en verduras, en carne. ¿Ha servido de algo ese plato de buen comer? Digamos, ¿ha superado la barrera de la concientización de las personas? ¿Qué opinas tú acerca de esa enseñanza, no? Fíjate que no digo que no sea una herramienta positiva, pero a veces no está bien explicada, no sé, hay un trasfondo de conciencia real. Es algo que es replicable, tú lo buscas en internet y te sale qué es lo que tienes que involucrar. Y muchos creen que tienes que quitar los azúcares y métele todas las frutas y métele toda la carne y vas a ser sano, ¿no? Aquí es algo que se maneja desde un punto de equilibrado, inocuo, variado, suficiente e individual. Entonces, eso es lo que las personas no saben explicar a veces. Oye, a ver, estamos viendo que tú tienes mucho conocimiento, es bastante notable que tienes conocimiento sobre cómo entender los estilos de vida y cómo explicarlos. Quizá por eso NutriSport, que es tu clínica, ha ayudado a muchas personas. ¿Cuál es el secreto para tener tantos testimonios buenos? Porque tienes un sinfín de testimonios, de cambios de personas. ¿Tú qué estás haciendo, Adrián? A ver, ¿cuál es el secreto para que le puedas cambiar el chip a las personas? Porque pues tengo que decirlo con los oyentes, también pues a mí me estás echando la mano, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué haces tú como profesional para cambiar el chip y con tantas personas que sea tan replicable, Adrián? Fíjate que el truco que me he dado cuenta que funciona, que realmente no es un truco, es la atención y el escucha de las personas. Ajá. Si tú vas, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, lo primero que te dicen es, pasas con el nutriólogo, te pesan, te doy la hoja, tienes que comer esto, esta cantidad y nos vemos en 15 días para tu seguimiento. Muchas de las personas realmente llegan con situaciones personales, abrumadoras, individuales, profesionales y siempre tienen esa necesidad de ser escuchados. El hecho de que tú le prestes 5 minutos más a una persona para darle a entender cómo tener que trabajar lo que tiene que empezar a comer y que no es te voy a limitar a solamente este grupo de alimentos, sino tienes que disfrutar lo que haces, tienes que dejar de creer que debe haber un perfecto para que puedas lograr un cambio. Eso tal vez es lo que me ha ayudado con muchas personas porque les trato de abrir el panorama de que no tienes que dejar de comer, tienes que aprender a comer. Y no es que tengas que llegar en un punto determinado en un tiempo, sino hazlo para que cuando tú lo estés haciendo, identificas de manera personal qué es lo que ya no necesita tu cuerpo, cómo detectas ya los sabores dulces, los sabores tan salados, la cantidad tal vez de gas de todas las sodas o los refrescos. Entonces, es decirles, no es que no comas, es que cómelo, pero con un punto donde tú puedas decir, estoy cumpliendo con lo que debo, estoy comiendo lo que quiero y no me mortifico, no me estreso, no me pongo mal. Adrián, tú dices todo esto, que a veces es bastante como complicado llevarlo a la vida diaria, y no sé si sea un tema cultural o de narrativa que decimos es difícil o complicado. Disciplina. ¿Por qué es tan difícil bajar de peso, bajar de grasa? ¿Por qué es tan difícil para las personas ir al gimnasio? ¿Por qué es tan difícil comer bien? ¿Qué perspectiva tienes tú acerca de eso? ¿Por qué decimos que es difícil? Yo pienso que
La mayoría de las personas que lo intentan, no una, sino dos, vienen de una sensación de fracaso. Vienen de una sensación de juzgar en el tener que pertenecer a distintos grupos, porque en el colectivo laboral es, si tú no estás compartiendo el pastel de la que acaba de cumplir el cumpleaños, pues te empiezan a hacer como este rechazo, ¿no? Es como no eres parte de esta cantidad de personas que compartimos este momento. Sí, eres Y un payaso, ¿no? exactamente a ser juzgados, Y etiquetados. te excluyen. Exactamente. Entonces, esta exclusión donde todas las personas o la mayoría de las personas tienen que estar no solamente 6 horas, a veces 10, a veces tengo comprendido de personas que se la pasan más de 12 horas en un solo espacio con las mismas personas. Es difícil no ser parte de, porque entonces dicen, si yo no estoy aquí, entonces me quedo totalmente solo y no sé qué hacer con esto y no sé si hay otro grupo de personas que estén haciendo lo mismo que yo. Oye, pero ¿no te parece que eso es cíclico? Es decir, Claro. a ver, la comunidad, digamos, la mayor parte de las personas no se cuidan, la mayor parte de las personas no están haciendo algo por comer saludable. Y entonces yo que sí quiero, me excluyen y me apartan y entonces yo ya no quiero. Esta es una Exacto. cuestión completamente cíclica, entiendo. Exactamente. Adrián, dentro de estos ciclos de la vida hay muchos mitos, hay muchas dificultades, hay muchas verdades. La grasa. ¿Qué es la grasa? ¿Cuántos tipos de grasa hay? Si yo subo de peso, quiere decir que estoy muy gordo y aún así voy al gimnasio. ¿Qué onda con la grasa? Fíjate que la grasa es el tema principal de la mayoría de las personas de voy al gimnasio, voy a correr, voy a nadar, pero no me baja la grasa, a pesar de que ya no como nada frito, nada empanizado y nada capeado. Se debe de comprender que todo lo que es la grasa que coloquial y vulgarmente le llaman algunos como lonja, se llama reserva energética. Y esto proviene del exceso de ingesta de ciertos alimentos que producen más energía en el organismo, específicamente un grupo que se llama carbohidratos. Y los carbohidratos tenemos que comprender que hay distintos tipos, simples, complejos, fibrosos. Muy sencillo, todo lo que la mayoría de las personas consumen, harinas, pastas, tortilla, pan, repostería, refrescos, jugos y lo principal que está hoy en día, alcohol, pues son carbohidratos simples. ¿Por qué el alcohol? Porque viene de lo que viene siendo una materia prima que se llama uva, cebada, malta. Entonces, el consumo excedente de este tipo de alimentos hace que uno no lo utilice de manera inmediata. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Encapsular. Y de ahí el exceso de este tipo de energía acumulada se conoce como esta reserva. Lo que pasa con muchas personas es que creen que quitando todo lo frito, todo lo empanizado, voy a quitar la grasa. Cuando quitan este tipo de, digamos, preparaciones en los alimentos, disminuimos grasas como colesterol, triglicéridos, lípidos, LDL, VDL, total. Y este proceso, cuando hay una alteración en el cuerpo, se conoce como dislipidemias, que si son demasiada la cantidad de alteraciones, hay un proceso que se llama índice aterogénico, y es cuando tenemos situaciones a nivel capilar o a nivel de venas, donde no hay un flujo constante de la sangre y obviamente no hay un flujo constante de ciertas células que el cuerpo necesita, como cuál, oxígeno. Si tú haces ejercicio, lo primero que haces es una respiración más excesiva, más extenuante, y el tener este capilar, este tipo de venas totalmente limpias o libres de grasa, permite que pueda mandar como si fuera aire en un globo, en una pelota. Tú lo inflas demasiado, va a explotar. Así es el adipocito. No es que explote, pero digamos de cuenta, se va filtrando el contenido que tiene hasta que quede una célula más plana. Aquí, en estos, dijiste dos temas muy importantes. Nos explicaste estos tipos, digamos, de grasa desde una perspectiva bastante técnica y hablaste acerca de los carbohidratos. A ver, la gente dice, si como pan, si como tortillas, voy a engordar. Entonces, ya no voy a comer pan, ya no voy a comer tortillas, ya no voy a comer carbohidratos. ¿Son malos los carbohidratos? No hay ni alimento malo ni alimento bueno. Solamente es buscar el equilibrio. Es decir, puedes cenarte en la noche 2 tacos de carne asada si todo el resto de tu día previo hubo una buena adecuación de vegetales, de carne, semillas, grasas como el aguacate. Entonces, no es que sea algo malo. El problema aquí es el exceso que uno tiende a tener con estos tipos de alimentos
y la forma en que los consume. Como más, no tengo una vida balanceada, lo como durante todo el día y entonces eso es lo que me hace, entrecomilladamente, engordar. Se El puede carbohidrato. decir, entre comillas, porque también tienes otros factores. A ver, de tu día. cuéntanos. Tus horas que no tienes la ingesta de alimento, desayunas a las 10 de la mañana, cenas 11, 12 de la madrugada o 0 horas. Todas esas horas tan largas, el cuerpo también hace otro proceso. Entonces, ¿este proceso qué es? Desde que tú empiezas la pubertad, como cualquier adolescente, empiezas a tener una producción de masa muscular. Hasta los 21 o 22 años, esta masa termina de desarrollarse por completo. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 22, 23 generalmente? Ya uno tiene un horario laboral. Y es cuando dicen, porque antes no comía en todo el día en la facultad o me comía X cantidad de producto, que no es el más sano, y no subía de peso. Eso. ¿Y por qué ahorita respiro y prácticamente se me está yendo todo como si fuera un globo, ¿no? Sí. Porque este proceso en el cuerpo deben de saber que hay un tipo de composición corporal y en el cual el cuerpo tiene tejidos específicos y más abundantes que otros, y este se llama músculo y otro se llama grasa. Entonces, en el momento que tú desayunaste a las 10 y estás cenando hasta las 11, que también es tu comida, pues hiciste un ayuno de casi 12, 13 horas. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Necesita un sustrato, necesita energía, necesita un requerimiento y lo que tienes biodisponible es el tejido muscular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo come. Exactamente. ¿Por qué el brazo, que antes era más delgado, ahora es más grande? ¿Y por qué no se come la grasa? Porque es una reserva, no es algo que te provee de suficientes nutrientes como un músculo. Un ejemplo muy sencillo, tú tienes 1 kilo de manteca en una bolsa transparente y tú tienes 1 kilo de bisteces igualmente en una bolsa transparente. Si lo ponemos por peso, es exactamente el mismo kilo, porque es 1 kilo de bisteces y es 1 kilo de manteca. ¿Cuál es la diferencia si no tenemos una, digamos, discrepancia con la cantidad del peso que tiene, el volumen? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo va a empezar a perder fibras musculares, que era 1 kilo de bisteces, y ahora tu cuerpo va a generar 1 kilo de manteca. ¿Qué es lo que va a pasar? Es más grande. Y entonces el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Subo y subo y subo desmesuradamente, aunque no haga una ingesta tan excesiva de ciertos alimentos. Y eso es un proceso que se llama como obesidad adquirida. Entonces el cuerpo, ¿por qué no como y aún así subo? ¿Por qué hago ejercicio y no como y no bajo? Porque muchos tienen erradamente la idea de que cualquier ejercicio es para bajar de peso. Y no se puede. Perdón que te interrumpa, pero se me viene a la mente cuando mi mamá o mis amigas me dicen, no voy a cenar. Hoy no voy a cenar, voy a dejar de cenar durante un mes. Pues no está de todo bien porque tienes que aprender a comer y sobre todo comer en horas específicas o tratar de consumir calorías durante todo el día o comida. ¿Cómo está el tema, Tal Adrián? vez no es consumir ciertas calorías, es consumir lo que necesitas. Tu cuerpo. Desafortunadamente, muchos colegas tienen esta noción y esta idea de el aporte calórico. Es que tienes que consumir ciertas calorías para que el cuerpo tenga una función adecuada. Es la propiedad de lo que tienen ciertos alimentos. Arroz integral, quinoa, ajonjolí, triptófano, pescados, tilapia, mojarra, salmón, omega 3, frutos rojos, fresas, frambuesas, sandía, antioxidantes. Entonces, el enfoque que algunos siguen utilizando es, tengo que darte 150 calorías en tu colación porque es lo que necesitas para hacer el famoso déficit, el famoso superávit, que es cuando quieren aumentar el volumen, o simplemente el estancamiento o la parte de un establecimiento con tu peso que pudiste haber llegado. Esos son nutrientes. Son aportes de energía, calorías y son nutrientes de algunos alimentos. De algunos. ¿Y cuál es la diferencia entre las calorías y los nutrientes como tal? La caloría es energía, energía que vas a recibir de algún alimento. Y los nutrientes, tu riñón necesita producir suficientemente sangre limpia para que mande al corazón. Si tú no mandas alimentos que tengan una propiedad como puede ser la función de vasodilatación, que contiene la vitamina C, que le encuentras naranja, kiwi, guayaba, hagamos el ejemplo de que no hay una suficiente capacidad para que filtre, para que pase, para que fluya toda esta sangre nueva. Entonces, esta propiedad de este alimento va a ayudarte para una función orgánica, para que haga, digamos, la sincronía de tu sistema, de tu órgano,
que es el riñón, y es una función de tu sistema renal o nefrótico. Oye, a ver, estás abriéndonos la mente porque cuando uno habla de nutrición dice, bueno, nada más es echar la papa y listo. Vámonos. Tú nos estás diciendo, a ver, horas, nutrientes específicos, tipos de nutrientes, pero ahorita estás hablando de algo muy importante. La relación que tienen nuestros órganos internos con lo que estamos comiendo. Fuera de cámaras decías, me han llegado personas con cáncer. La alimentación puede prevenir quizá algunas enfermedades crónicas como el cáncer o enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que revelan que ciertos tipos de alimentos favorecen, ayudan y pueden prevenir. Obviamente lo que viene siendo lo más común que tenemos hoy en nuestro país, la diabetes, es algo que no se puede corregir, se puede controlar y hasta cierto punto prevenir, pero dependerá mucho del contexto en el que tú puedas encontrar al individuo. Hay personas que creen que porque la genética les ayuda y nunca tuvieron, pues pueden darse el lujo de desayunar, comer, cenar con un refresco y estar comiendo a cada rato pastelitos que son totalmente dulces, pero lejos de lo que es esta enfermedad crónico-degenerativa que es la diabetes, pueden alterar otros procesos, hipertensión, dislipidemias, que es el cúmulo de ciertas grasas a nivel sanguíneo. Entonces, sí hay una estrecha relación en cómo lo que tú consumes, cómo lo que tú comes, cómo lo que tú ingieres, te puede ayudar a corregir, a prevenir o a erradicar. Lo más común que hoy te puedo decir que hay en día es colitis, gastritis, reflujo, algún problema con colesterol. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Que después de todas estas 12 horas que tú hiciste de ayuno, lo primero que te estás comiendo pues son unos tacos. El proceso fácil, fisiológico, normal del estómago es producir algo que se llama ácido clorhídrico. Entonces, estás metiendo algo que tiene que aumentar la cantidad de jugo gástrico y obviamente las paredes que tiene tu estómago se van a irritar. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene una gastritis. ¿Qué es lo que pasa cuando hay más ácido en pH y en cantidad? Se filtra a tu intestino y empieza a erosionar, a irritar. ¿Y qué pasa con el intestino? Como una manzana y me inflamo. Tomo agua y me cae pesado o me duele. Como aunque sea un pepino, pero me está causando una molestia. Claro, porque como te explicaba, hay propiedades específicas de alimentos. Son todos buenos, son todos positivos, todos te dan algo que te ayuda, pero tienen también características individuales. ¿Cuáles son estas? Los lácteos, todos fermentan. Si tú después de muchas horas estás comiendo algo que te va a fermentar, el proceso natural y va a ser Es la que te inflamación. inflames. Y por eso la gente vive inflamada, Exactamente. con dolor abdominal. Hay algo que dijiste muy importante acerca de el contexto de los individuos específicamente, Adrián. Y quiero que entremos a un tema social. Hay gente en este país que vive en desnutrición, que vive en pobreza y que vive en pobreza extrema. Claro. ¿La nutrición es hoy, en el siglo XXI, un privilegio? Sí, lamentablemente el contexto sociocultural sí tiene muchas canonjías para aquellos que pueden disponer de todos estos recursos económicos, a diferencia de aquellos que tienen un grado de sensibilidad o de mucha escasez. Entonces, hay un punto que sí es determinante para que pueda ser alguien sano, pero no es necesariamente que tengas que estar comiendo salmón rosado de Alaska todos los días. Puedes estar comiendo pollo. Hay personas que no les alcanza para la proteína. En este contexto, yo lo que les digo, se puede hacer un sustituto de la carne, de la proteína vegetal, con combinación de distintos alimentos, cereales, granos, leguminosas, vegetales, y te va a dar exactamente el mismo tipo de aporte que no puedes conseguir o consumir mediante este tipo de cárnicos, y vas a ser igualmente sano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchos buscan en algún momento un justificante, un pretexto, una evasiva para decir, pues no puedo y pues como nací así me tengo que ir, ¿no? Porque ya lo desarrollé, pues ¿para qué me cuido? Entonces, sí es una cuestión definitivamente económica de acceso, pero también tiene mucho que ver con la disposición que uno tiene precisamente para saber cómo quieres llegar a cierto punto de tu vida y qué calidad de vida quieres tener. Eso es lo que muchas veces las personas no se ponen a pensar y creo que es lo que hace falta, esa educación
es no solamente, digamos, nutricional, sino de estas aristas, estos pequeños nichos que involucran la vida que puedes tener. Tú no sabes a veces qué se puede desencadenar cuando sigues sobre esa línea. Y lo más preocupante es que cuando llegas con este proceso, ya te están advirtiendo qué es lo que va a pasar y tú no quieres corregirlo. Entonces ahí la postura que te queda es respetar. Lo que dicen las personas, y estamos hablando de un tema bastante importante que es el tema cultural, el tema económico, el tema social, en el cual algunas personas lamentablemente pues no tienen el privilegio justamente de tener una nutrición adecuada y mucho menos, digamos, acudir a un profesionista. Claro. Pero quienes sí pueden, de alguna manera, que somos personas bastante dejadas, bastante desobligadas, con mucha indisciplina, y preferimos a veces las sodas, ¿no? En vez de tomar un vasito de agua. ¿Qué tan importante es el estar hidratados para poder llevar una vida saludable, Adrián? Tu cuerpo es más líquido que otra cosa. El cerebro utiliza algo que, bueno, está inmerso en un líquido que se llama precisamente líquido encefalorraquídeo. Tu intestino por dentro tiene algo que se llama líquido intersticial. Tus células tienen un núcleo que se llama mitocondria que necesita agua. Tus músculos necesitan células específicas que se llaman sarcómero. No, pues ya me meto un garrafón, no un rotoplas, ¿no? Entonces, la cuestión aquí de la hidratación es cómo a veces creen que es lo menos importante. Claro. Entonces aquí lo preocupante es cuando uno me dice, pues solamente tomo un vaso de agua. O sea, y aún así preguntas. ¿Y qué tal toman ¿Por soda? qué hay en el riñón, en tu orina, a veces hasta oxalato cuando orinas porque hay ardor, porque hay una recurrencia de ciertas infecciones de vías urinarias? Parece un tanto irónico, pero es la realidad. O sea, es la realidad que está acá afuera y no es por una cuestión, digamos, de clase social, porque hay personas que tienen el recurso, pero ese desconocimiento, o no sé si sea realmente esta desidia por decir, pues no me va a pasar nada, impacta más a distintas clases que a otros de lo que la mayoría percibe o de lo que la mayoría puede concebir con la realidad y con lo que hay pues acá afuera. ¿Y cuántos litros de agua recomiendas tú que deba de tomar al día? ¿No? Si tú tomas 1,5 es suficiente, pero si tienes una actividad física, necesitas aumentar forzosamente hasta 1 como más. Entonces, lo ideal, 1,5, 2,5, tu cuerpo va a tener las necesidades porque tienes también propiedades específicas que se llaman vitaminas hidrosolubles, trabajan con agua. Entonces, cuando tú ves que las uñas, el cabello, la piel, las encías tienen alteraciones, es por falta de vitaminas en efecto, pero son vitaminas que trabajan a veces con agua o que trabajan a veces con grasa, que son las liposolubles. Sí, porque cuando comienzas a hidratarte, empieza a cambiar incluso tu rostro, Claro. empieza a cambiar incluso tu energía al interior cuando empiezas a consumir agua. Y estos aspectos son bastante importantes porque son cuestiones muy prácticas que nos ayuda a que nuestra audiencia pueda entender, comprender, estar informada acerca de esta vida saludable. ¿Cuáles son las trampas que tenemos para bajar de grasa o bajar de peso? Porque a veces digo, voy al gimnasio, estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo más o menos bien, ¿no? Ajá. Pero en vez de un tantito de aceite de oliva, pues le echamos aceite de otro tipo, ¿no? O utilizamos más o los postrecitos. ¿Cuáles son estas trampas para bajar la grasa, Adrián? Fíjate que las trampas como tal no es un producto, es la forma en que puedes llevar esto en armonía. Dormir, ejercicio, nutrirte y sobre todo un espacio para ti, para tu persona, como individuo, que digas 1 hora, no te cuesta de tus 24, decir, puedo tomarme un espacio, puedo tomarme un break, puedo no responder lo que tales me están solicitando y en 1 hora tengo la totalidad de mi disposición y de mi tiempo para estar conmigo, contigo como individuo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar conmigo? Estar contigo es que cuando tengas la necesidad de ir al baño, tengas que ir. Cuando sientas la sensación de la sed, que tomes agua. Cuando tengas el apetito, que comas, porque realmente es apetito y no gula. Entonces, cuando tú dices, es que no me da tiempo ir a hacer ejercicio, ok, puede que no puedas ir a un gimnasio, que no puedas ir a un club, pero no le veo la dificultad a que salgas media hora en la cuadra de tu casa, a que tengas
subidas y bajadas en tus escaleras de tu casa, si es que están, sino las que están cerca de las unidades deportivas. Ese tiempo que tú le dedicas a tu salud, eso es estar contigo y estar para ti, y no estar para los otros, lo que los otros te piden. Ven conmigo a festejar, ven conmigo a comer, ven conmigo a beber, ven conmigo a hacer lo que no debes hacer. Entonces, parece muy irónico también cómo estas situaciones son las que están en el día a día. Y las personas, volvemos a lo mismo, no lo toman como un foco de atención y algo que es totalmente factible para poder tener una organización adecuada de tu persona, de tu salud, de tu tiempo, de tu espacio. Me parece, me vuela la cabeza cómo tú vinculas estas cuestiones sociales con esta cuestión mental y la cuestión nutricional. Me vuela impresionante la cabeza, porque entonces estamos hablando de un tema de profundidad, de un tema de fondo. No nada más es decir, bueno, voy a ser disciplinado en algunas ocasiones, sino apartarnos para nosotros mismos y cómo tu narrativa vuelca todos estos escenarios también en uno mismo, ¿no? En nuestras posibilidades, en nuestros contextos. Y justo estabas hablando de algo bastante importante que a veces cuesta bastante trabajo, hay que reconocerlo: la ansiedad, el estrés, los pensamientos del día. ¿Cómo duermo bien? ¿Tengo que dormir bien para bajar de peso? Tienes que dormir bien no solo para bajar de peso, para bajar tus niveles de estrés, para que el ejercicio que tú hiciste tenga un proceso funcional, para que todo lo que tu cuerpo necesita depurar tenga este periodo de tus 24 horas y haga este ciclo precisamente de excretar todo esto que ya no necesitas, todo esto que tu cuerpo consumió, ingirió, pero que ya no le va a dar un aporte. El trasfondo aquí del no dormir adecuadamente, correctamente, te lleva a puntos muy drásticos y específicamente en una población que es la fémina. ¿Por qué? Porque aquí ellas padecen más de todos estos niveles de cortisol y a nivel, digamos, de su eje hormonal se alteran mucho ciertas hormonas, como puede ser la progesterona, la prolactina, el estradiol. ¿Cuántas mujeres no llegan hoy en día, al menos conmigo, donde me dicen, pues tengo un ciclo menstrual irregular? ¿Sabes qué? Cuando dejé de comer como estábamos llevándolo, percibí que mi ciclo otra vez se volvió irregular. Como en este proceso de no poder descansar como debo porque tengo más tensión de la casa, del trabajo, del marido, de los amigos, de la escuela, no encuentro un punto de descanso. Y justo hoy estaba platicando con una colega que ella es bariatra y me decía, es que me tuve que desvelar por trabajar para sacar un tema que me piden en un lugar y pues de aquí me voy a hacer ejercicio. Entonces yo lo que le comenté, eres de ciencias de la salud, igual que yo. Tienes mucha noción de otros temas que tal vez yo no y que se complementa con lo que yo puedo saber o con lo que tú puedes aportar. Descansa porque eso va a hacer que estés más lúcida, que te sientas totalmente energetizada para poder hacer todos estos pensamientos, que tengas la lucidez para poder crear todo lo que son ideas o todo lo que es una estructura con tu trabajo. Entonces, el dormir hoy en día sí va a favorecer muchos factores de tu día a día y en tu organismo. Yo sé que es mucho pedir, Adrián, pero dime cómo dormir bien. ¿Cómo dormir bien? Quitar aparatos, dispositivos antes de que te vayas a acostar. O sea, la Alexa, los teléfonos para afuera. Sí, es como de que hoy no, Alexa, hoy te veo hasta mañana. Ok. Entonces, es el poder quitar todos los dispositivos. Muchos leen que tener a lo mejor música para poder relajarse, dependiendo del género que les guste, es algo que les va a ayudar o que va a ser factible, sí, pero luego las frecuencias, que tú no estés consciente, no implica que tu cerebro no las pueda captar. Claro. Entonces, es algo que te estimula, es algo que te gusta. Y si a ti te está gustando, vas entonces a producir también otras hormonas que pueden ser las famosas endorfinas. ¿Y qué hace tu cerebro? Está activo. Es cuando más tendría que tener un descanso para que no tenga que estar trabajando. ¿Y qué es lo que pasa al siguiente día? Pues me siento todo agotado, me siento todo cansado, como que no descansé, como que las horas no son suficientes. Dormiste escuchando música. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, ¿cómo son tus hábitos de sueño? O sea, realmente, ¿qué es lo que haces para poder descansar plenamente? No, nos hablabas acerca de el estrés que genera no dormir bien.
¿Qué relación tiene, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la salud mental con la salud nutricional? ¿Cuál es ese hilo rojo que tienen de conexión? La gran línea tan delgada que está presente es más hoy en día la ansiedad. Las personas viven pensando en el qué va a ser mañana. Y algo que yo les digo, te estresas de algo que no sabes que va a pasar. O sea, y no porque te incite a que va a pasar algo negativo en tu vida, pero te estás adelantando a hechos que ni siquiera sabes si son reales, si son posibles, si es que va a pasar como tú lo planeas. Entonces, esta parte, digamos, mental, sí te lleva a situaciones donde dices, es que si no como ahorita, voy a tener que juntarlo hasta la noche. Pero si yo lo junto hasta la noche, yo tengo la noción de que no debo sobrecargar la cena, entonces mejor me espero, me tomo agua y me espero hasta mañana. Pero ¿qué va pasando? Vas acumulando y acumulando muchos episodios donde ya no hay los aportes que tu cuerpo necesita, los requerimientos que necesitas también para hacer todas tus actividades. Y toda esta pequeña línea de la salud mental te lleva a puntos donde hacen escenarios caóticos. Es donde dicen, es que porque ya no comí bien hoy viernes, pues ya no voy a comer bien hasta hoy lunes. Entonces dices, ¿cómo es que de una sola comida que no pudiste, porque a veces no se puede, y otra cosa es que no quieras hacerla, Exacto. llevaste todo esto al extremo de decir, pues me voy a descuidar 2, 3 días? ¿Y qué es lo que pasa ahí? La culpa. Y esta culpa es de me siento mal porque comí lo que no debía y pues como ya sé que no lo pude hacer, pues mejor sigo en el mismo tenor de no seguir haciendo y seguir descuidándome. Oye, a ver, hay dos temas bastante importantes, Adrián. A ver, uno, y que los pongo ahorita en la mesa de tajo. No importa tanto que lo dejemos un momentito, digamos una tarde, un día, una noche. Lo importante es retomarlo. Claro. Retomar nuestra salud nutricional, nuestro bienestar físico. Volverlo a retomar, que eso es bastante complicado. ¿Qué nos puedes decir para la gente que lo deja y quiere volver a retomarlo, pero ya no puede? Le es muy difícil retomarlo. Lo difícil es las creencias que a veces uno tiene, no es realmente la realidad. Como por ejemplo todo este contexto que te explicaba acerca de la parte de calorías y aportes, muchos no lo saben. O sea, hay un antecedente de varias personas que dicen, es que a mí me dijeron que tenía que hacer esto porque son la mano, es el puño, son los dedos, es lo que me quepa. Y en esta situación, cuando ya no quieren retomarlo, es precisamente porque consideran ellos que ya no va a seguir funcionando. Y algo que también debe tener claro la mayoría de las personas es que todos tenemos una vida y todos tenemos compromisos y todos tenemos un trabajo y todos tenemos situaciones familiares que nos aquejan en el día a día y no lo vas a hacer en un 100%. No es hacerlo perfecto, es empezar a cambiar sobre todo tus hábitos, que digas, ok, te fuiste a los 15 años, cenaste lo que quisiste, pero previo a esta cena, tú ya me desayunaste, tú ya me comiste o tú ya me hiciste la colación que te tocaba. Te vas a despertar tarde el domingo, no hay problema. Quita si quieres o puedes prescindir de algún tiempo de comida, pero hazlo. Hazlo porque eso va a dar una continuidad, va a hacer que puedas tener beneficios y vas a comprender y vas a saber cómo el poder llevar una vida así como muchos dicen, es que es la boda, es el cumpleaños, fueron los 15, fue el aniversario, fue lo que tú quieras, puedes hacerlo porque es vivir. Y el hecho de que todos estigmaticen a la dieta, al nutriólogo como el pepino, el tomate, la lechuga y el pollo asado y todo insípido, es como de, pues no es así. O sea, puedes comer como muchas veces has comido, solo vamos a quitar, vamos a evitar algunas preparaciones, algunos alimentos para que podamos armonizar lo que tu cuerpo ya necesita y que no le das. Y entonces es cuando puedes recaer, como algunos le llaman, Ajá. pero puedes retomarlo en función de también lo que tú quieres. Pero que al final de cuentas eso también hace como más sostenible tu estilo de vida saludable, de alguna manera. Claro. Tan importantes son la alimentación, me parece, y la salud mental, que hay dos enfermedades, o dos condiciones más bien mentales, en las cuales se aprecia esta conexión que es la bulimia y la anorexia, que son temas muy profundos. Pero puede partir, por ejemplo, desde cuando como un postrecito, me volteo a ver
y miro que ya estoy panzón cuando en la mañana no estaba panzón o en la tarde o hace unas horas no estaba panzón. ¿Qué es la dismorfia? Esta falta de capacidad de percepción de lo que tú ves reflejado en un espejo. La mayoría de las personas, yo creo que ahorita lo social, lo tecnológico, las redes, Sí, los cuerpos perfectos, sí, esculturales. claro, te orillan a tener que ser de esta forma porque si no pasas descalificado o no puedes pertenecer incluso a ciertas partes sociales, ¿no? El hecho de que tú digas, pues es que eres el gordito, pues no pasa nada. Es una transición, es un tiempo. Deben de comprender que no se hace de la noche a la mañana. Es un tiempo. Que algunas veces no son de hábitos de 3 meses, a veces son décadas. Son episodios donde siempre les enseñaron, por ejemplo, las abuelas, que el niño más gordito es el más sano y que el consumir tal vez ciertos alimentos pues era mejor que otros, ¿no? Y aquí la cuestión de todos estos trastornos de la conducta alimentaria se da más en una población fémina, también en adolescentes, pero viene por esta transición que tienen psicológica o mental o de desarrollo, que piensan que deben de tener cierto estereotipo o cubrir ciertas características como la mayoría de las personas pues lo reflejan incluso en sus propias redes sociales, ¿no? Sí, que son perfectos, que viven una vida perfecta, pero que al final de cuentas no reflejan verdaderamente lo que ellos son. No, y aparte las personas desconocen totalmente cómo se puede hacer sostenible ese tipo de cuerpo. Y obviamente no se puede hacer para toda la vida. O sea, sí podemos comprender que vas a tener un cuerpo estético, tal vez definido, pero llegar a grados como lo que pueden ser aquellos competidores que se dedican a un tiempo determinado y a un estrés muscular o deportivo o mental de decir, tengo que alcanzar esta meta, es frustrante, es pesado, es caro realmente. O sea, entonces ese tipo de cuerpos son los que menos deben de tratar de buscar hoy en día. Y si ahondamos un poco en lo que viene siendo el por qué quieres verte, pues posiblemente vas a encontrar que es por un sentido de pertenencia. Quiero pertenecer a este grupo de personas, quiero pertenecer a este nicho de personas que están con ciertas canonjías, ciertos privilegios. Pero ¿para qué buscarlo? Justamente estaba pensando en el speech de las preguntas, una pregunta al final, pero te la voy a hacer ahorita porque ya salió el tema. Salió. A ver, estos cuerpos voluminosos, grandotes, muy fornidos, a veces yo he visto memes, ¿no? En Instagram que dicen, traigo unas ganas de meterme un ciclo. Un ciclito. Un ciclito. ¿Qué es un ciclo, Adrián? El ciclo son sustancias anabólicas esteroideas sintéticas. Una hormona que produce músculo se llama testosterona. Lo que hacen distintos laboratorios, marcas, es que hacen esta hormona de manera sintética para que uno lo pueda consumir y en este grado pues hablamos de que ya va a haber una ganancia de masa muscular mucho más acelerada de lo que uno puede tener por simple condición, ¿no? Alguien que era muy delgado empezó a tener este ciclito de distintas sustancias, pero aquí lo curioso y lo que se llama la atención es que en estos pequeños grupos tan cerrados, herméticos de sí me estoy picando, como dicen coloquialmente, pero no quiero que sepan porque sí, claro. No, yo soy natural, o sea, yo soy totalmente por genética, ¿no? Es como todavía tienen mucho desconocimiento y cómo no vislumbran todo aquello que puede trastocar en su salud. Hablando tanto de mujeres como de hombres, tienes los dos polos, tienes las dos vertientes. ¿Qué es lo que pasa con cada uno? En el hombre, pues obviamente gónadas o lo que viene siendo genitales, hay una disminución, la parte testicular sube, se le llama clitorquidia, hay un desarrollo de tejido de adiposo en la parte del pectoral que le llaman ginecomastia, pueden desarrollar un hígado graso que se le llama esteatosis hepática. Entonces, ahorita lo preocupante es cómo combinan algunas sustancias, como por ejemplo la metformina. Hubo una época donde distintos... ¿Qué es eso, la metformina? La metformina es un medicamento que se le da a personas que tienen resistencia a la insulina y están cursando por un proceso que se llama diabetes.
este órgano en el páncreas, ya no hay la capacidad suficiente de producirla y muchos tienen que recurrir a tener que utilizar este tipo de medicamento. Oye, Es un entonces medicamento. combinas la metformina con el ciclo. Exactamente. ¿Por qué? Porque creen que va a llegar más rápido. ¿Por qué? Porque esta hormona, que es la metformina, que es la que produce el páncreas, que es la insulina principalmente, ¡Qué locura! acelera los procesos de absorción. Y no sé de dónde salió ni quién lo inventó, pero sí ha habido situaciones extremas de salud donde pues, algunos pierden la vida por el hecho de que pues, se combinan demasiadas sustancias en un solo momento. Y pues hoy en día las jeringas vienen por determinada denominación, que son centímetros o mililitros, y lo usan por centímetros o por mililitros, no por cantidad de sustancia, y se tiene que hacer un cálculo para que tú puedas saber qué tanto puedes utilizar. Debes de tener previamente estudios de tu perfil de tu eje hormonal, tu bioquímica, ver cómo está el hígado, que no tengas alteraciones en el riñón. Bajo este principio, serás o no candidato para poder utilizar algún tipo de sustancia. Pero si yo, a ver, si yo quiero, si yo no soy fisicoculturista, si yo no busco nada de eso, si yo llevo mi vida como más lenta, no necesito un ciclo, ¿verdad? Obviamente no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta en las mujeres, porque tienen las piernas delgadas, porque no les sube el glúteo, la nalga, utilizan. Y la más común es el clenbuterol, la oxandrolona, y utilizan algo que no es lo más factible para ellas, donde la voz, pues obviamente es como si habláramos tú y yo, una voz totalmente gruesa y pues dices, es una mujer que debe tener una voz tenue, o sea, ligera, y el engrosamiento de distintos tipos de las cuerdas vocales, lo que viene siendo alteraciones con la tiroides, que es el tema principal con las mujeres también, el famoso hipotiroidismo, y que todos creen que la mayoría de estos procesos fisiológicos o patológicos son predisponentes casi para decirte, pues te queda poco tiempo de vida, ¿no? Sigamos hablando acerca de esto, específicamente dos temas muy rápidos. ¿Recomiendas o no recomiendas la creatina? Y en segundo lugar, ¿qué opinas acerca de estos preentrenos que hacen que como que te muerdas hasta la nuca, vaya, cuando los estás consumiendo? La creatina sí la recomiendo prácticamente en la mayoría de la población, siempre y cuando tengamos el conocimiento claro de que la creatina es un aminoácido y que su función no es aumentar la masa muscular, es acelerar los procesos de captación de proteínas que tu cuerpo consume con tus alimentos, llámense vegetales o carne. Y este tipo de suplemento, porque es un suplemento deportivo más que realmente un suplemento alimenticio, tiene muchas bases y sustentos científicos en poblaciones de distintas regiones y te dan una incidencia de que no hay ningún daño ni renal ni hepático. Para hacerlo muy sencillo, no hay ningún tipo de alteración orgánica. Entonces, sí es un suplemento que ha revolucionado mucho porque da muchas pautas a que mejores en distintas situaciones deportivas. Y ya la otra parte, bueno, pues viene siendo lo peor que pueden hacer. O sea, los preentrenos, los estimulantes, el famoso óxido. Hay una sobredosis y entonces las personas no lo saben utilizar. Y aquí el problema es que ya me tomé un scoop, que así le llaman, es una pequeña cucharita con la cual tiene una medida que es lo recomendable, Okay. pero pues quiero cargar más. No, hombre. No quiero cargar 20 kilos, quiero cargar 40. Entonces ya no me tomo uno, me tomo dos. Sí, te muerdes hasta la Entonces, nuca, vaya. se te mueve hasta la última neurona porque estás todo acelerado. Pero ¿qué es lo que pasa? Taquicardia. Es muy común que las personas, como primeros síntomas, ya tengo una sensación de hormigueo, ya empiezo a sudar frío, siento una presión en el pecho como si fuera un episodio de ansiedad, tengo problemas para conciliar el sueño, ya me desvelé, ya no pude dormir y no sé por qué. Pues, ¿cómo que no sabes por qué? Pues te reventaste casi 3 cucharadas para hacer un día pierna Déjalos. y que no fuiste. Bueno, ya, Oye, ahí depende. a ver, una pregunta, deja rápido. Yo no voy al gimnasio, no sé nada de gimnasio. Adrián, ayúdanos, danos una rutina completa, básica, para iniciar en el gimnasio. Se puede, pero tenemos que evaluar correctamente todos tus antecedentes. Tengo que checar que no haya lesiones, tengo que ver que no tengas dificultades por algún tipo de cirugía. Entonces, dependiendo de qué grado de conocimiento puedas tener en la disciplina que tú buscas entrar, es como se puede dar este tipo de asesoramiento y es como podemos determinar también cuál es el más factible, porque todos llegan y me dicen, es que quiero ir al gimnasio,
pero pues ¿te gusta el gimnasio? No, pero pues es lo que veo que todos hacen, pues entonces no vayas. Muy bien. Porque si vas a ir a un lugar que no te gusta y va a ser una obligación, no vas a disfrutar del espacio que tienes que tener precisamente para ti como individuo, para relajarte. El gimnasio entonces no es el único método que tenemos para una vida saludable. Obviamente. El ayuno intermitente. Ajá. ¿Qué opinas acerca del ayuno intermitente? Tengo varios pacientes que los llevo con ayuno intermitente. ¿Por qué tal vez ¿Funciona? se contrapone con lo que yo les decía? Sí, porque funciona, porque debe haber una estructura. Debe haber, obviamente, ciertas características individuales para que yo te diga, puedes hacer el ayuno, eres candidato, te va a funcionar. ¿Cuáles son estas? Principalmente, pues, tu estilo de vida. Hay personas, tengo muchos médicos, tengo personas que trabajan en plataforma, tengo personas que están en congreso, que son burócratas, entonces este tipo de personajes lo primero que me dicen, pues no tengo tiempo, no me da para comer. O sea, ¿qué puedo hacer? Porque sí lo quiero hacer y ya lo he intentado, pero no me funciona el tener que estar comiendo a cada rato. Ok, vamos a ver primero bioquímicamente cómo te encuentras. Tengo que checar cómo esté la función de tus órganos primarios, riñón, páncreas, hígado. Y si vemos que cumple las condiciones, sin ningún problema te puedo llevar con un ayuno. Lamentablemente muchos creen que el ayuno, es decir, ya dejé de comer desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la tarde del siguiente día y me puedo comer la pizza de un lugar. No, pues ¿cómo entonces dices, a cuenta de no que se puede, ¿no? No, entonces no se puede. todos creen que son herramientas que les son útiles para no dejar de hacer lo que saben que tienen que dejar de hacer. Y eso es lo que muchas veces batallo con la mayoría de las personas, donde les digo, deja de buscar las excusas o los justificantes para no dejar lo que sabes que te está haciendo daño. Es tiempo tal vez de que des un tiempo de tu vida, unas semanas, principio, unos meses, posterior y unos años. Entonces, así es como puedes formar realmente esos hábitos. No es de la noche a la mañana, no es como que ya saliste de la consulta donde estuviste conmigo y ya mañana tienes que empezar y hacerlo todo tal cual, porque entonces no te va a funcionar. ¿Qué tan mal es el azúcar, Adrián? A ver, porque aquí nos encanta el azúcar, nos fascina el azúcar, a mí me fascinan los postres. Sí. ¿Qué tan malo es el azúcar? El excedente, el exceso, presentaciones, azúcares de chocolates, azúcares de bebidas, digamos, gasificadas, la repostería son los principales factores que uno debe de evitar. ¿Por qué? La predisposición que puedes tener a ser diabético, solito estás haciendo que se detone, que dispare y que se aterrice por completo. Como bien, Adrián, voy al gimnasio así, como bien y voy al gimnasio. Pero no duermo bien, los fines de semana me reviento con alcohol, con bastante tabaquito. ¿Eso puede tener alguna consecuencia? ¿No avanzo si hago eso los fines de semana? Las dos. Ni avanzas y las consecuencias obviamente son más grandes. ¿Por qué? Tú llevas hábitos la mayor parte de tu semana y el fin lo que haces es dormir solamente 2 horas, haber consumido N cantidad de mililitros de alcohol con refresco o incluso el tabaco, estás haciendo que tu cuerpo cree un proceso que es un estrés orgánico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No va a haber progreso y es cuando muchos dicen, pues ni subo ni bajo, pero pues como bien, entreno bien, duermo relativamente bien de lunes a viernes, pero pues no cambio. Pues precisamente ese es el detalle, ¿no? Cómo llevas a tu cuerpo de un estado de equilibrio a un estado drástico donde dices tienes que aguantar y tienes que estar despierto y tienes casi que amanecer y ver cómo va subiendo el sol. No, qué horror. Porque entonces así soy parte también de esta comunidad, ¿no? La comunidad. A ver, pastillas para bajar de peso. Ajá. Hay unas que se llaman Nutribiot Fit, creo, o cualquier denominación. ¿Recomiendas las pastillas para bajar de peso? Jamás. Lo primero que les digo a todos los que llegan conmigo, el primer argumento, la primera línea, la primera frase, no te doy ni te recomiendo ningún tipo de pastilla, fármaco o algo que tú no consumas porque no es necesario. Hay una evidencia más grande hoy en día de cómo las pastillas Redotex han ocasionado cáncer. Que ya las quitaron, ¿no? Exactamente. Hubo una gran predisposición de cáncer de tiroides. Tuve 3 pacientes que precisamente por el abuso tan constante de estas pastillas, pues se tuvieron que someter a cirugía para extirpar todo lo que fue la tiroides o parte de ella. Y pues bueno, ya es una situación que pues nunca vas a poder controlar y tendrán que vivir con ciertas secuelas por todo este tipo de alteraciones, principalmente fisiológicas, endocrinológicas. Adrián, para ir cerrando. Yo quiero estar mamadísima, quiero estar mamadísimo,
pero no quiero proteínas, no quiero los que te muerden la nuca, no quiero nada de eso. ¿Puedo hacerlo de manera natural solamente con alimentación y ejercicio? Claro que sí. Lo más fácil, lo más viable, lo más factible es que no consumas cosas que tú no sabes ni siquiera cómo funcionan, cómo se deben de tomar y que el cuerpo, si tú eres paciente, que es algo que muchos no tienen, podrás ver los resultados sin ningún tipo de complicación. Obviamente es paulatino, es a un grado moderado, pero volvemos a lo mismo, el mismo comentario, el mismo argumento, que tengas hábitos. ¿Qué tan importante es generar unos hábitos adecuados para tener una vejez, digamos, de manera más plena? Si las personas hoy en día lo hicieran desde que son padres y educan a sus hijos como tal vez la falta de información existía en aquel momento, definitivamente tendrías una población sana en distintas aristas. El hecho de que los incursionen a partes de clubes deportivos desde pequeños, la disciplina que te implica obviamente ese deporte, la cuestión de la tolerancia y no la frustración, que muchos se enojan, se molestan, se desesperan porque pierden, porque no les sale, porque no les da como ellos quieren, hace que un individuo vaya formando un carácter, que vaya teniendo esta capacidad de poder crear lo necesario para estar pleno en distintas situaciones de su vida, contextos. Entonces aquí este individuo que va a tener desde muy pequeño todas estas, digamos, disciplinas o esta parte de formación, definitivamente hará que pues, en algún momento tengamos una población menos enferma, enferma mentalmente, enferma tal vez orgánicamente, y pues podamos hablar de que seríamos una población, una sociedad mucho más completa, donde no tengamos que estar recurriendo a distintas situaciones o distintos lugares que pues no nos llevan a nada propositivo y sobre todo que comprendan que realmente es el cómo quieren llegar a lo último de su vida, que se llama tal vez dignidad. Y si llegan con dignidad, ya tienen mucho de qué ganar. Para cerrar esta gran charla contigo, Adrián, pensemos en todas las personas que dentro de su corazón y dentro de su mente dicen que no pueden tener una vida plena y saludable por alguna condición física, por alguna condición mental, económica. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué pensamiento le dejarías a esas personas que dicen no puedo? Una, limitantes, que tengan lo menos posible. Sé que obviamente hay condiciones que no podemos cambiar, pero no decir no puedo moverme de aquí, es lo único que tengo, es estarme totalmente quieto donde nací, donde me quedé, donde crecí. Sí, es un factor predisponente, es algo que va a impactar mucho, pero son las ganas que tú quieras de estar mejor contigo como individuo. Que si tú ves que el tiempo que estuviste en algún lugar con algunas personas no fue lo mejor, no te dio algo positivo, te restó, te quitó, pues trates de salir de ese lugar para que tú puedas tener una paz contigo. Una paz donde tú digas, nadie me la va a venir a quitar porque yo soy dueño de ella, porque yo sé cómo tener que trabajarla, cómo tener que hacerlo, cómo poder modificarlo. Y si las personas tuvieran esta parte de decir, no me interesa tener una etiqueta, un juicio o pertenecer a algún lugar porque así voy a ser feliz, posiblemente pudieran ser más plenos con ellos, más plenos con su salud. Se fijarían más si estuvieran ensimismados en tratar de ser un individuo que tenga todas las aristas como la familia, como la parte de su salud mental, donde digas, tengo una actividad que es para mí en mi día, que tengo tal vez no el acceso a las mejores comidas, a los mejores lugares, pero como lo que necesito, como lo necesario. Y en todo esto que tal vez contrastado con otro tipo de situación en alguna persona, dices, aún así, estoy bien o estoy mejor que tú o me siento mucho mejor y no me hace falta nada. El no tener que estar encasillándose a tener que estar con ciertas expectativas para los demás, sino el decir, ¿cómo voy a llegar cuando llegue a cierto punto de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder estar mejor? ¿Y cómo voy a tratar de hacerlo? Pues ya serán las herramientas que cada quien posee, pero si en algún momento tú estás frente a alguien que estás viendo que tiene una situación donde no sabe cómo salir de este lugar, de este espacio, de este cuarto, creo que no les cuesta nada a muchas personas decir, pues te escucho, te echo la mano,
te ayudo, te apoyo, te oriento. Si tú no sabes, tal vez yo te enseñaré. Si tú no puedes, pues tal vez yo te podré decir cómo. Pero si tú no quieres, es algo que pues yo jamás podré cambiar de lo que tú puedas anhelar para tu persona. Entonces es más que otra cosa lo que tú quieres para tu persona, para tu individuo, para tu vida. Y si tú buscas lo mejor no es tener lo más exclusivo. Lo mejor es tener lo que más te llene como individuo, como persona y como ser. Me quedo con una decena de preguntas en esta libreta. Fue tan interesante esta charla contigo, pero nos tenemos que ir. Te agradezco tantísimo la Al honra que contrario. nos has dado de estar con nosotros y sobre todo que nos has regalado de tu conocimiento para nuestra audiencia y para nosotros. Adrián Rebolledo, muchas gracias por estar en Pensar Podcast. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Espero que todo esto que pudimos platicar pues cause un poco en las personas de crear conciencia, que tengan tal vez otra perspectiva donde el nutriólogo no es el que te va a bajar de peso y el que te va a decir que tienes que comer ciertos grupos de alimentos y que no puedes comer de todo. Es esto, hábitos, hábitos que se vuelvan sostenibles, hábitos que no creas que necesitas tener lo más exclusivo o lo más caro. Es encontrar la posibilidad en tu conciencia, en tu salud, en tu individualidad de querer estar y sentirte mejor con todo lo que tengas, sea mucho, sea poco, pero que lo poco que tengas te sea suficiente para que digas no me hace falta nada. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, amigo. Gracias.